sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, bienvenidos a Aquí se habla libertad, un programa de Pedro Uruchurtu, hoy sin Pedro Uruchurtu pero con Santiago Romero. Antes de empezar este programa, tenemos que recordar que en la dirección general de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de producción está Willy Zarcaya, en la producción de este espacio, Justo Navarro, Catherine Manzano y Malala Nogales, en los controles, el gran José Gregorio González y quien les habla, Santiago Romero. Pueden seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales, Twitter y Periscope de la estación, @RCR750, y si quieren seguirme en mi cuenta personal de Twitter, @Santiago Piso Romero. Hoy vamos a hablar de un tema importante para el país. Hoy vamos a agarrar y vamos a establecer qué está sucediendo en el último mes de un 2020 complicado para el venezolano. ¿Qué está sucediendo con la política venezolana hoy? Entre consultas y farsas electorales, que realmente son votaciones. Votaciones que no eligen y consultas que no te consultan nada. Vivimos en un país que mientras la clase política juega a decirnos si queremos o no elegir algo, o hacernos la ilusión que queremos elegir algo, o que nos están consultando, el ciudadano se muere de hambre. Yo hace una semana escribía en mi Twitter personal algo que se hizo viral y que quiero compartir con ustedes. Yo escribía sobre que hace una semana yo estaba en un hueco emocional terrible. Un hueco emocional donde sentía que me quebraba, me desquebrajaba, y que al final el socialismo me arrebataba los mejores años de mi vida. Mucha gente me escribió que fuerza, ánimo, no te vayas a suicidar y este tipo de cosas, busca ayuda psicológica. Y por primera vez en mucho tiempo voy a admitir algo, una realidad. Ya yo he pasado por el camino del suicidio. No es nuevo para mí. Y sí, yo sé que es buscar ayuda psicológica en estos momentos. Y sé lo importante que es para todos nosotros cuidar nuestra salud mental en los momentos de mayor incertidumbre, no solamente de nuestra historia, sino de nuestro continente. Mientras yo me siento en un hueco y recibía mensajes de apoyo, también recibí mensajes de personas que se sentían igual, que ven en la política no respuestas, sino incertidumbre e inquietudes. El ciudadano se siente defraudado por el chavismo, 21 años de error tras error tras error, de un sistema que está diseñado para quebrarnos, ponernos de rodillas, y nos terminan diciendo hace unos días que si no votas no comes. ¿Quién le dijo a Diosdado Cabello que el venezolano está comiendo? ¿Acaso la encuesta de la ENCOVI del año pasado no demostraba que el venezolano está comiendo en promedio 2 veces o 1 vez por día? Si usted cree que votando va a comer, pues déjeme decirle que es una farsa. También vemos el último ejemplo, donde Nicolás Maduro dice que si la oposición gana la Asamblea Nacional, él se va de inmediato del país y deja el poder, que el pueblo decida. El pueblo decidió en 2015. Y le valió madres. No le interesó la voluntad popular, ni lo que expresa la gente mediante el voto. No les interesa. Y es un chantaje más. Si a usted le dicen, es que si usted se abstiene, él gana. Es que ya ganó. El 6 van a anunciar unos resultados y van a dividir unas cuotas de poder que están definidas para mantener la estabilidad. Y del 7 al 12, a usted van a pretender, ciudadano, es consultarle una ruta que ya va a estar ejecutada. Les pregunto, ¿a ustedes o a nosotros nos consultaron el acuerdo de transición de la farsa del 30 de abril? La rebelión de los plátanos, donde no tomaron una base militar.
nos consultaron a nosotros el proceso de Oslo y Barbados. Proceso que negaron. Mientras a nosotros nos engañan diciendo que podemos elegir el futuro de la dinámica política, tanto unos como otros, el país está en ese hueco que yo describía. Una incertidumbre donde las madres no saben cómo alimentar a sus hijos, donde las familias se siguen dividiendo, donde muchos están esperando a que la frontera abra o que no abra para irse a buscar un futuro mejor, donde la gente prefiere morir caminando en la carretera panamericana de los Andes. Me refiero a esa carretera que va desde Colombia, Ecuador y Perú, que morir en Venezuela. Prefieren arriesgarse, montarse en una lancha, un peñero, pagarle un dinero a las mafias de tráfico de personas para ir a Trinidad a ver si las autoridades de Trinidad y Tobago los aceptan. Prefieren morirse en las aguas del Caribe que morirse en la Venezuela de Nicolás Maduro. Ese es el país que tenemos hoy. Y la política no brinda ninguna respuesta, ninguna solución. Es duro. Y es duro para mí expresar un momento personal ante mucha gente mediante un micrófono. Y no lo busco por ganar simpatías. Oh, qué pobrecito, mira. No. Esa es la realidad del venezolano. Y alguien tiene que decirla. Alguien tiene que alzar la voz y decir, mira, la situación del país es la miseria. Es una situación que nos lleva cada día más a repensarnos cómo sobrevivir. Cuando todo eso y esto está siendo hoy estación de radio. Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Y volvemos a Aquí se habla libertad, un espacio de Pedro Urruchurtu. Hoy recordamos que es sin Pedro Urruchurtu, pero con Santiago Romero. Y empezamos hoy a hablar de esta praxis política, pero primero tenemos que presentar a los que me van a acompañar hoy a hacer este diagnóstico, tener este pequeño debate, que son primero Joaquín Ortega, politólogo, libretista, locutor y productor de radio y televisión, es ensayista, articulista y conferencista en temas relacionados con la creatividad, la teoría política y el cruce cultural entre el arte, las ciencias sociales y la ciencia ficción. Pero también tenemos una invitada de lujo, una persona que muy recomendada por Justo Navarro, tengo que decirlo. Es un honor tener aquí a la profesora Sandra Pinardi, doctora en filosofía y coordinadora del posgrado en filosofía en la Universidad Simón Bolívar, además de profesora de filosofía contemporánea en la Escuela de Filosofía de la Universidad Católica Andrés Bello. Y qué mejor manera de estar aquí de hablar de la praxis política que hablar desde lo filosófico y desde lo cultural. Bienvenida, Sandra. Profesora, una pregunta para usted. Profesora, ¿me escucha? ¿Cómo no? Muchísimas gracias por la invitación. Perfecto. Quería hacerle una pregunta desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista ético. ¿Cómo está hoy dividida la sociedad venezolana?
¿Qué siente la sociedad venezolana cuando se le habla de estos valores que son algo para ellos inalcanzables? ¿Cómo hacer que esos valores de libertad, democracia que hablábamos antes, de república, de amor propio, etcétera, hacerlos tangibles al venezolano? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo oí su introducción y creo que tiene toda la razón. Es muy difícil pensar que los valores podrían, que uno puede estar hablando de valores cuando realmente la población venezolana está limitada a la pura sobrevivencia. Es decir, estamos en unas condiciones absolutamente inhumanas, uno podría decir. Hemos llegado de alguna manera, todo el sistema nos ha convertido en una especie de meros organismos biológicos que lo que tienen es que dedicarse a intentar buscar y, y proveer para su propia sobrevivencia. En ese sentido es muy difícil. Sin embargo, yo creo firmemente que uno de los problemas más graves que ha tenido todos estos últimos devenir de la política venezolana ha sido la ausencia de un sentido ético, es decir, de una construcción de las estrategias o del hacer político que realmente tenga en miras la sociedad toda y el bienestar o el mayor posible beneficio para todos los participantes de la sociedad. Es decir, ha sido tanto del lado de la oposición como del lado del gobierno, por supuesto, una política sin ningún tipo de fundamento ético, sin ninguna perspectiva ética, que ha perdido en ese sentido toda su posibilidad de proveer mundos nuevos y se ha dedicado simplemente a una especie de consumo y destrozo de la realidad. Profesora. Pienso que mientras no haya algún mecanismo para lograr que las personas reconozcan y piensen puedan dedicar algo de tiempo a evaluar las condiciones de su vida, pues estamos en una situación sumamente compleja. Y me quedo con esta parte final, que cuando usted dice que hay que dedicar tiempo a pensar. En la antigua Grecia, cuando se habla de los grandes filósofos, Platón, Aristóteles, Sócrates, etc. Y se habla de la filosofía, se habla que, bueno, o sea, estamos hablando que Aristóteles no era una persona que estaba en un proceso como el resto, o como nosotros, que es de ser un cazador-recolector, que tenía que proveer, sino que Aristóteles era una persona en una posición bastante acomodada, que podía dedicarle tiempo a pensar a cómo hacer mejor la sociedad. Sí. Y la universidad es el espacio por excelencia de la universalidad de las ideas, y la universidad venezolana hoy está destrozada. Usted bien lo vio en la Universidad Simón Bolívar. Sí. ¿Cómo podemos rescatar esos espacios? Y a partir de la ausencia de espacios educativos, llámese porque la pandemia no nos permite ir a los centros educativos, o nos permite encontrarnos en unas reuniones por Zoom porque no tenemos internet, ¿cómo podemos llevar esas ideas al núcleo que es la familia? ¿Cómo podemos llevar esas ideas y que esos espacios se conviertan en los espacios del ciudadano? Claro, pero es que yo creo que hay varias cosas ahí. La primera cosa es que cuando uno dice pensar, no solamente se está refiriendo al problema del pensamiento filosófico. Yo estoy absolutamente convencida de que cada persona en su ámbito de trabajo tiene que reflexionar acerca de lo que está haciendo. Y en ese sentido, uno le tendría que solicitar a los políticos no simplemente tener una acción reflexiva, una acción que haya evaluado, que diagnostique, que realmente piense en lo que está haciendo y no simplemente un problema de respuestas. Porque en ese sentido, todos los que de alguna manera ejercen una actividad en la sociedad tendrían, vamos a decir así,
que tener la obligación de reflexionar sobre lo que están haciendo, porque la actividad que están realizando en el fondo es la que construye la sociedad en la que estamos. La sociedad es el resumen de un conjunto de actividades y todos debemos reflexionar cuando las elaboramos. Entonces, en ese sentido, creo que cuando uno dice pensar, uno habla de lo que deben reflexionar todos los que están de alguna manera actuando y de esa medida produciendo efectos sobre la sociedad. Eso por una parte. Por otra parte, en la universidad, bueno, el problema de la universidad es uno de los elementos más dolorosos, y me disculpe que lo diga, de este proceso, porque nosotros probablemente hace 20 años teníamos unas universidades excelentes y además gratuitas. Y ahora estamos viviendo una universidad que se desarma, que no tiene mecanismos para poder sobrevivir. ¿Cómo proveer de ese? Yo creo que, ¿sabe? Hay una cosa que uno puede leer, y que es la idea de que lo que uno tiene quizás que convencer a la gente, y de lo que uno tiene quizás que asegurarse de alguna manera, es de que todos entiendan que tienen la posibilidad de seguir, de comenzar a ser libres en el momento en que son capaces de comenzar a entender que lo que le dicen no es exactamente como es, que tienen la posibilidad de sentarse a mirar desde su propia vida y desde su propia experiencia y a evaluar la realidad. Pero ¿cómo hacemos, profe, cómo hacemos esto en una sociedad donde el fin justifica los medios, como decía Nicolás Maquiavelo? O sea, una sociedad donde claro, el fin justifica los medios para unos y para otros. Por eso, sí, pero uno tendría que, digamos, tendríamos que, no sé, es casi una cosa, uno piensa en estos momentos casi utópica, pero tendría que haber algún mecanismo para convencer a la gente, porque acá sí es un problema de que su propia evaluación del mundo vale la pena. Es decir, hay que tener algún mecanismo para eliminar este adormecimiento, esta especie de, voy a decir una palabra muy dura, pero que no se tome a mal, una especie de bestialización a la que nos han arrinconado y nos han convertido en puro organismo. Y habría que tener un mecanismo para decir, no, nosotros también podemos al menos soñar el mundo y de alguna manera intentar que eso se convierta en realidad. Yo sé que suena un poco utópico, pero es que es la única esperanza que queda, que hay un germen de libertad, que es el de la conciencia. Y ese germen de libertad es lo único que nos toca. Muy buenos días, gracias por el paso. Y en el ámbito de la biopolítica, que es algo que se ha discutido en este tema. Justamente eso de un poco de la bestialización. Exactamente, con el tema de la biopolítica, el tema de llevar al ciudadano, de ser un ciudadano, al estado de naturaleza, de supervivencia y de bestialización, donde el fin justifica los medios. ¿Cuándo el ciudadano puede decir basta, o cuándo la clase política va a entender que tiene que decir basta ante un proceso que evita la generación de masa crítica, que es la masa crítica la que genera los cambios? Claro, yo de verdad le voy a confesar, yo no entiendo cómo no lo ha dicho ya la oposición basta, porque la situación a la que ha llegado Venezuela es una situación absolutamente extrema. Nosotros tenemos peores condiciones que si hubiéramos pasado por unas catástrofes espantosas. Entonces uno piensa, yo no logro entender cómo nosotros hemos podido llegar a esto, con una especie de aceptación de la clase política, porque de alguna manera es absolutamente impensable. ¿Cómo hemos podido llegar a una situación de esta? En cualquier momento uno decía, esto es inaguantable, aquí va a pasar algo, y uno ve que no pasa.
Yo realmente pienso que la clase política es muy responsable de toda esta situación, porque en lo mínimo no han hecho su trabajo, y su trabajo es reflexionar sobre los mecanismos para producir el bien común. Y no lo han hecho en ningún momento. Los del gobierno, porque sabemos que no le interesan y porque su problema es dominio, es dominar. Y la mejor manera de dominar es es quitarle a la gente toda su posibilidad de tener un espacio público y circunscribirlo a una vida absolutamente dedicada a proveerse la sobrevivencia. Pero en las clases políticas, en aquellos actores políticos que hablan de la libertad, uno no entiende cómo han permitido de alguna manera llegar a Y en esta situación momentos. donde el ciudadano también ha tomado decisiones, donde han decidido marcharse, arriesgarse al sueño americano o al sueño colombiano o al sueño español o parisino, al sueño que sea, menos el sueño venezolano. Sí. Y cómo el ciudadano ha tomado esa iniciativa de irse y esa iniciativa de buscar un futuro. En esta situación es válido pedir ayuda. Me responde rápido para ir a un corte. Sí, yo pienso que es válido pedir ayuda. Como no, yo no digo que la ayuda sea que una invasión ni nada de eso, pero yo creo que es válido pedir ayuda. Pero yo creo que es mucho más importante construir desde nosotros mismos las posibilidades de una ayuda. Es decir, los actores políticos no pueden simplemente mirar que alguien los va a venir a ayudar. Tienen que hacerse responsables, porque para eso son políticos. Tienen que hacerse responsables de construir las respuestas. La profesora no es posible Sandra, que las respuestas se la den a otros. Aquí la profesora Sandra Pinardi, y seguiremos hablando con ella y con Joaquín Ortega en el próximo bloque después de un breve corte comerciales. Y ya volvemos en Aquí sea la libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Y seguimos aquí en Aquí se habla libertad por RCR. Recordemos que este es un espacio de Pedro Urruchurtu, pero hoy no está Pedro y estoy yo, Santiago Romero. Joaquín Ortega no se ha podido conectar porque ya venimos hablando de la situación de conectividad que tiene Venezuela. No tiene internet, la señal del teléfono no le cae, pero seguimos aquí acompañados de la profesora Sandra Pinardi, con la cual estamos hablando un tema muy importante. Hablamos de si el fin justificaba los medios, la reserva ética y las elecciones que han hecho el
los venezolanos. Y profesora, quiero pasar al siguiente punto, que me parece que también es un tema central. Y es posible reconstruir la sociedad venezolana desde los valores de la libertad, según su opinión? Yo creo que sí. Yo creo que siempre es posible reconstruir la sociedad. Yo creo que además la libertad es para los hombres un ejercicio inminente para ser lo que son. Y yo creo que eso está casi, digamos, la condición humana requiere, para sentirse plenamente, requiere de un espacio en que pueda realizarse como ser humano. Y ese espacio está dado o parte de la libertad. Entonces yo sí creo que en todas las sociedades y en todos los casos, quizás a través de procesos muy complejos, más largos, más dolorosos, menos dolorosos, pero la libertad, digamos, la sociedad puede reconstruir su ámbito público, que es en el fondo el ámbito de la libertad, que es en el fondo también el ámbito donde los hombres terminan de realizarse como hombres. Porque los hombres que son puro organismo sobreviviente no son hombres todavía, son casi hombres, digámoslo así, pero la realización de un ser humano depende de esa posibilidad de relacionarse libremente con los otros y con el mundo. En ese sentido, yo sí creo que es posible la reconstrucción. Ahora, pienso que la sociedad venezolana, uno de los sucesos de estos últimos años ha sido que está absolutamente disgregada y quebrada en una cantidad de, uno podría decir como de pequeños países que no, de situaciones que son completamente ciegas las unas a las otras. Entonces está como destrozado, como disgregado, pero en la sociedad. Pero no creo que va a ser un proceso difícil, pero sí, para mí es absolutamente posible reconstruirse. Y con la libertad, si no, no va a haber reconstrucción. Hay un término químico que se llama clivaje, que representa muy bien lo que usted acaba de escribir en la sociedad venezolana, que es cuando una molécula se divide y forman pequeñas moléculas de la misma molécula, pero son capaces luego de volverse a unir en un gran todo. Exacto. Entonces, en un país donde está fraccionado, llámese entre problemas sociales, el que come 2 veces al día, el que no tiene luz, el que cocina leña, el que hace cola para la gasolina, el que está haciendo cola para la pensión, porque hay que recordar, nuestros ancianos, las personas de la tercera edad, todavía hacen cola, muchos de ellos porque no confían y no manejan las herramientas electrónicas para poder hacer transferencia. Y los que lo hacen se lo manejan son los hijos y no saben si lo manejan ellos. Un país donde está el narcotráfico, está Hezbollah. Hoy salió un artículo del Wall Street Journal donde el almirante Craig Fowler del Comando Sur de los Estados Unidos hablaba de la presencia de fuerzas Quds, que son las fuerzas élites del régimen iraní en Venezuela. Tenemos tráfico de drogas, tenemos tráfico humano y tenemos una cantidad de zonas controladas por estos grupos. Oye, es complicado y se nos hace cuesta arriba tratar de construir esa alternativa. Y hablando de esa construcción de la alternativa, yo le pregunto, cuando uno pide ayuda, uno está dispuesto a que lo ayuden, o sea, porque al final sabes que no depende de ti. Pero si nosotros no estamos dispuestos a aceptar esa ayuda, y nosotros no estamos dispuestos a aceptar las condiciones en las que viene esa ayuda, y no estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario por obtener esa ayuda, entonces, ¿cómo salimos de esto? Es responsabilidad entonces es responsabilidad del que está pidiendo ayuda no aceptar lo que le dan o no pedir lo que necesita. No, yo creo que el que pide ayuda debe reconocer las condiciones en que se le ayuda, pues porque ninguna ayuda va a ser, digamos, incondicional, eso no tiene sentido. Pero también creo que el que pide ayuda debe pedir ayuda sobre algún tipo de realidad prevista, que creo que eso no hay.
y algún tipo de entendimiento de hacia dónde quiere ir. Eso creo que tampoco lo hay. Yo pienso que por supuesto. Ahora, también hay que, yo no yo digo, no solo, en Venezuela no solamente pienso hay que reconstruir un poco, digamos, las condiciones éticas y los valores. Hay que reconstruir también digamos, una especie de sentido de comunidad, en el buen sentido de la palabra. Es decir, uno a veces se impresiona con la facilidad con que decidimos abandonar las cosas. Y yo no digo que la situación es terrible y la situación es grave, pero también pienso que tendría que haber una especie de deseo por reconstruir el espacio donde vives y el espacio donde estás. Y yo a veces siento quizás es desengaño, quizás es desazón, no lo sé, pero a veces siento que la reacción más común es el abandono. Y hay un abandono muy grande, que es el mismo abandono que tiene el gobierno con el pueblo, lo tienen a veces, lo tenemos nosotros a veces con nuestras propias cosas. Bueno, a estas alturas del partido, el que espere alguna acción por parte del chavismo hacia la sociedad es ingenuo. No, yo no digo por parte del chavismo, yo digo el abandono a ver, a uno se pregunta si habría que haber tenido como menos resistencia y más fuerza en algún momento. ¿Y eso para qué? Para aprender ahora que quizás tenemos que tener menos resistencia y más fuerza. Es decir, lo que usted decía al principio, esta cosa estamos en una guerra. Y ese estar en una guerra, aunque no signifique que nos estemos atacando en unas trincheras, hay que internalizarlo. Esto es una guerra. Y entonces no tener miedo a la guerra, sino enfrentar que la guerra que se tiene es una guerra blanda, digamos, una guerra más bien silenciosa en algún sentido, pero que es una guerra también. Y luchar en ese sentido, con la conciencia de lo que está sucediendo. A mí me parece que falta a pesar de todo el sufrimiento de los venezolanos y a pesar de todo el malestar en el que vivimos, a veces me parece que falta mucha conciencia de lo que está sucediendo. Y en este Guernica venezolano de país fracturado, distorsionado, y además que estamos en una guerra, y eso hay que coincidirlo, una guerra que no es en el grado de las guerras convencionales. No hay tanques, no hay fusiles, no hay propaganda, hay control, hay CLAP, hay CEOFAN, hay chamba juvenil, etcétera, y todos estos sistemas, hay narcotráfico. Exacto. Ahora, si nosotros hacemos este diagnóstico, y es el mismo diagnóstico que inclusive dentro de algunos actores del gobierno interino han hecho, yo considero, y quiero saber su opinión, si es ético, moral y responsable decir que tú vas a combatir a los mayores narcotraficantes y gente que ha matado, que ha matado ciudadanos en Venezuela, en Colombia y en Brasil y en N cantidad de países, les vamos a consultar si los queremos sacar. Bueno, no, la verdad es que no, que los queremos sacar. Y lo que tendríamos que pensar es cuáles son los mecanismos más idóneos para hacerlo, ¿no? Entendiendo también el modo como estos gobernantes han disuelto el país, que no ha sido un modo convencional tampoco, que ha sido creando unas estructuras muy extrañas, unas estructuras paralelas, ha disuelto la institucionalidad y la fisonomía del país de una manera muy inesperada. Bueno, pero yo creo que después de 20 años a los políticos nacionales les tocaría el haber aprendido que los mecanismos son inesperados
y que las cosas tendrían que entenderlas de un modo distinto. Por eso la idea de la guerra me parece importante, es decir, es una guerra. Y entonces compréndala como tal y siéntese a entender que está luchando, que no está luchando al final de la guerra, está luchando en el medio de la guerra, que no es que va a sentarse a firmar el tratado de paz, no, está en pleno proceso y tiene que entender que hay estrategias que tiene que elaborar. A mí me parece, por eso les digo, me parece que ha faltado muchísima reflexión de parte de los actores políticos. Desde cuál es la situación, cuáles son los mecanismos que ha utilizado el chavismo para desarmar la sociedad y cómo contrarrestar esos mecanismos. Produciendo una cosa distinta. Por último, profesora, antes de terminar esta entrevista, pasar al último bloque y despedir el programa, quiero hacerle una pregunta sobre usted, que también sabe de cultura. Me sopló por ahí justo que es asesora y curadora en la Galería de Carmen Araujo, que ha escrito numerosos textos. ¿Cómo? Una de las fallas que yo he notado en Venezuela, a nivel musical, intelectual, artístico, de escultores, etcétera, son estos espacios donde la cultura impregna e influencia a la sociedad. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos incentivar a esos cultores, a esas personas que se dedican a la generación del arte, a aportar a la causa de la libertad? Sí, lo que pasa es que, claro, ahí entra un problema muy complicado en el área de la cultura, ¿no? De artistas, de cultores, como usted está diciendo, que están absolutamente comprometidos con la libertad, y que si uno ve sus obras son constantemente un reclamo a la situación que se está viviendo, y son obras muy críticas, obras que ponen un gran acento en la necesidad de cambio, de transformación del país. Sin embargo, aquí existe un problema muy grande, que es que, digamos, la cultura, existen dos cosas. Primero, el gobierno ha hecho una labor cultural que ha sido muy eficiente en lo que a ellos les interesaba, que era una especie de exclusión de todo lo que podríamos entender como modernidad y recuperación de una muy particular fetichismo de identidad nacional, que ha sido muy eficiente. Pero por otra parte, se le ha quitado a la cultura todo lo que sería su base financiera. Entonces, la cultura en estos momentos tiene un amplio desarrollo en ciertos espacios, pero que son espacios que tienen que sostenerse económicamente. Entonces, ahí entra un conflicto. Ahora, le puedo decir, por ejemplo, que en las artes plásticas, a lo que yo más me dedico, pues existe una visión sumamente crítica. Uno podría, a lo mejor, intentar que estas obras fueran de mayor difusión, pero tenemos el problema del país, donde difundir las cosas es casi imposible, como usted mismo lo decía, en el hecho de que no hay internet, hay un problema, la gente no puede salir. Es decir, ¿cómo hacemos? Porque existe una labor artística crítica que es muy, muy interesante en el país. Sobre todo en las artes plásticas y en la literatura. En la literatura ha sido muy importante la cantidad de novelas que de alguna manera hacen crítica, hacen una crónica de estos tiempos, haciéndole una crítica a lo que está sucediendo, ha sido muy, muy importante. Lo que pasa es que difundirla no es fácil. Muchísimas gracias, profesora doctora Sandra Pinarty. Increíble gracias a usted esta por conversación. Haberme invitado. Ojalá tuviésemos más tiempo y otro espacio para debatir sobre estos temas que son tan importantes para el venezolano, para el individuo y sobre todo para la libertad. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente todo lo que uno puede hacer
se debería poder hacer. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesora. Ahora queda cerrar un programa. Y me voy a quedar con una reflexión. En las trincheras de Caracas, que son muy distantes a las trincheras en Kandahar, en la guerra contra el terrorismo en Afganistán, que son muy diferentes a los edificios y a la ciudad destruida de Mosul en la lucha de la guerra civil de Siria, que son diferentes a las trincheras de la Primera Guerra Mundial, donde franceses, británicos, alemanes, estadounidenses y europeos pelearon. Y son muy diferentes también a batallas de la Segunda Guerra Mundial como el desembarco de Normandía, Bastogne, Stalingrado. Hay algo que tenían esos soldados y tuvieron, sobre todo, muchos de esos ciudadanos en su momento. Y era que estaban unidos. No es la unidad en la consulta, o la unidad en el voto, o en la unidad de la unanimidad de haz lo que me da la gana. Es la unidad que sabes que tienes que confiar en el otro, porque si no confías en el otro, te mueres. Hay una frase muy conocida para las personas del mundo militar en los Estados Unidos, que traducida es la misma sangre y el mismo lodo, o la misma sangre y el mismo barro. The same blood and the same muck significa eso. Que el soldado solo sabe lo que otro soldado ha pasado cuando está en esa trinchera. Un venezolano sabe lo que está pasando a otro venezolano porque padece lo mismo. Todos padecemos los cortes eléctricos, la falta de comida. Todos padecemos ese hueco que nos arrastra. Ese hueco que a algunos los lleva a suicidarse, otros los lleva a irse del país, otros los lleva a dejarse morir. Recordemos a los ancianos, a la pareja de ancianos que murieron de desnutrición aquí en Caracas, en Puente Hierro. Víctimas de este conflicto. Recordemos a los 16 niños venezolanos que pasaron 2 veces por ese estrecho entre Delta Macuro y Trinidad y Tobago y pudieron haber perdido sus vidas. Los múltiples naufragios en Falcón. La gente que ha perdido la vida cruzando por las trochas de Venezuela a Colombia. Los venezolanos que viven en campos de refugiados de ACNUR en Brasil y en Colombia. Los venezolanos estamos unidos en esa realidad, en esa situación terrible. Y las respuestas, porque necesitamos respuestas, tienen que venir de los líderes o los que se hacen llamar líderes. Porque el liderazgo de la nada, ese liderazgo de la nada, es decir, vamos a consultar lo que ya está decidido. Sin convencer, solo vencer por la fuerza. Vivimos una guerra, vivimos un conflicto. Y los muertos se apilan en las calles, se apilan en las morgues, en los hospitales. Nuestro personal médico atestado por coronavirus y otras enfermedades previas a la pandemia. Así que hay que ser fuertes. La clase política tiene que buscar lanzarle esa soga al venezolano y rescatarlo. Que él quiere con su mérito salir de ahí. Y si usted ve a otro venezolano que necesita ayuda y usted está bien o en capacidad de ayudarlo, ayúdelo. Escríbale. Esté con sus seres queridos. Estén aquí o no. Escríbale, contáctelo. Pregúntele cómo está. Pregúntele de verdad. Porque el que está pasando roncha habitualmente no va a decir estoy pasando roncha, estoy comiendo 1 vez al día. No, pregúntele, que se desahogue. Porque eso es lo que necesita el venezolano, solidaridad. Solidaridad para vencer a la tiranía y solidaridad para unirnos y enfrentar una realidad que nos afecta a todos por igual. Esto fue Aquí se habla libertad. Que pasen muy buenas tardes. RCR presentó Aquí se habla libertad
con Pedro Urruchurtu. RCR 750